¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la UNAM Responde esta tarde de martes. Y bueno, hoy comenzamos este programa tal y como sucedía en nuestras primeras emisiones, atentos a las noticias internacionales. Y es que hoy hacemos eco de ese anuncio que realizó hace unos días la Organización Mundial de la Salud, que declaró el fin de la pandemia justamente este 5 de mayo, luego de 3 años y 3 meses, cuando el 30 de enero del 2020 diera por iniciada la emergencia sanitaria global por COVID-19, reiterando por supuesto que esto no significa que podamos y debamos bajar la guardia. Y bueno, en otro orden de ideas, esta tarde hablaremos sobre la minería mexicana y los problemas que enfrenta desde hace varias décadas a través de varias miradas esta práctica que es una práctica histórica en nuestro país. Como les decía, hoy queremos platicarles de un proyecto que pone sobre la mesa la manera en la que se ha dado la apropiación de los recursos minerales del país a manos, por ejemplo, de corporativos transnacionales a lo largo de los años, entre otras razones, a consecuencia de las leyes mexicanas que se han adaptado para poder explotar los recursos sin reparar en las múltiples afectaciones sociales, económicas y ambientales. Todo esto y más nos revela Así se ve la minería en México, que reúne más de un año de trabajo de instituciones educativas, organizaciones y también comunidades. Y bueno, para platicarnos de todo ello, están con nosotros la doctora en antropología Leticia Merino Pérez, quien es coordinadora universitaria para la sustentabilidad, el COUS de la UNAM. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros de nueva cuenta. También. Y también saludamos a la licenciada Cecilia Navarro, quien es periodista, editora y también integrante de la colectiva Cambiémosla Ya. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué Bienvenida, tal? Cecilia. Muchas gracias. Pues un gusto que estén aquí con nosotros para platicarnos de este libro que nos dice, pues ya tiene un poco de historia a lo largo de todo el 2021, ha estado circulando, pero es un libro, está el sitio web, está también una exposición de la que hablaremos un poquito más adelante. Comencemos por ahí. ¿En qué consiste este proyecto? Así se ve la minería en México, doctora. Bueno, es un proyecto que iniciamos ya hace 3 años, o sea, 2 años y medio, con el que se buscaba documentar visualmente estos impactos. Digamos, se ha escrito, pero nos pareció que las imágenes decían más de lo que pueden decir los escritos y que además es muy importante que la gente urbana, como somos la mayoría de la población de este país, conozca lo que está pasando en regiones generalmente alejadas, generalmente pobladas por poblaciones que viven, valga la redundancia, en condiciones de pobreza. Entonces el intento es acercar a la ciudadanía a esta tragedia, a estas tragedias que ha generado la minería de manera visual. Y es muy importante también decir, aunque Ceci va seguramente a ahondar en esto, que son fotos tomadas por habitantes de las regiones mineras, por poblaciones de las regiones mineras, tanto periodistas locales como ciudadanos que viven este proceso, muchos de los cuales por condiciones de inseguridad, que es otra característica de las regiones mineras, pues no quisieron dar el nombre. Claro, porque es importante no solamente mirar, sino hacer conciencia, darles voz, documentar una tragedia como esta. Es muy importante porque es algo que no se está contando y es algo que no se está viendo. En todos estos años, desde que está vigente la ley minera de 1992, pues ha prevalecido una narrativa de que esta actividad pues trae bonanza a las regiones, trae empleos, mejora la calidad de vida. Nada de eso es verdad. Llevamos 31 años con una actividad que deforesta, provoca el desplazamiento forzado, contamina el agua, utiliza cantidades enormes de agua, genera descomposición social, extrae todos los minerales que están en el subsuelo de la nación, que le pertenecen a la nación y ni siquiera informa cuántos son, no paga impuestos, pero y además, bueno, pues altera radicalmente las condiciones de vida de la gente. Entonces necesitábamos no solo contarlo, necesitábamos mostrarlo.
Y como no pudimos ir a las regiones, porque en esas regiones se genera una enorme descomposición social, de repente las comunidades decían, no podemos garantizar tu seguridad, mejor ahora no vengan, dijimos, pues vamos a hacer este proyecto de documentación colectiva. Hagamos entre todos el mosaico de lo que está dejando la minería en el país, y bueno, el resultado es este libro y el micrositio y la exposición, que bueno, muestran imágenes desoladoras, ¿no? Sitios contaminados, comunidades en resistencia, una explotación en condiciones infames, por ejemplo, particularmente en las minas de carbón, entre otras cosas. Hay una palabra que ronda todo este proyecto y es el de la transformación. ¿Cómo ha sido visiblemente afectado por la práctica de la minería? ¿De dónde surgen? Es decir, ¿cuál es, digamos, el antecedente? El antes y el ahora, hablan del 1992 como una fecha importante, pero ¿cuál es el antes y el después de lo que sucede en estas regiones? Y quizás si nos ayudan a ubicar también en qué zonas del país es donde se vive más claramente esta situación. Bueno, muchas veces se nos dice, pero es que México es un país con tradición minera. Claro. Digo, sí es cierto, pero esta tradición minera inicia con la colonia. O sea, la minería en México ha sido siempre un proyecto colonial que generó mucha riqueza para España en su momento, y que dejó desolación aquí, que dejó templos católicos de oro que eran importantes en un primer momento para los conquistadores, para los colonizadores. Digo esto, pero 1992, digamos la ley de 1992, que es justo antes de la implementación, de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se negocia 92-93 y se implementa a principios de 94, en vigor en 94, redefine de alguna manera el tratado, no de alguna manera, de muchas maneras, la inserción de México en la economía global. O sea, de ser un país que estaba tratando de producir bienes industriales, hay un gran empuje porque México se convierta, igual Latinoamérica, en productor de materias primas en condiciones sumamente favorables para el capital transnacional. Y cuando decimos transnacional, incluimos también corporaciones mexicanas que operan en los Estados Unidos, que operan en Perú, que operan en Chile, como es el caso de Grupo México, un ejemplo. Entonces, digamos, se parte del principio, del paradigma de entregar los recursos, de entregar no solo los minerales, sino también el agua. Digamos, 3 leyes que son muy nocivas son el cambio al artículo 27 constitucional, que permite el mercado, que impulsa el mercado de la tierra rural, la ley del agua, que entrega el agua a las grandes corporaciones. Digamos, las sequías que se viven en muchas ciudades no son solamente ni principalmente resultado del cambio climático, sino del acaparamiento del agua. Digamos, y en minería lo que vemos es que se dan concesiones hasta por 100 años, no hay límite territorial, se permite contaminar con cianuro, con mercurio, o sea, técnicas que están prohibidas en Europa. Entonces es la gran minería, la grandísima minería. Un dato emblemático que siempre menciono es que en 23 años se extrajo casi 6 veces más oro en México que durante los 300 años de la colonia. O sea, es intensivo de una manera monstruosa. Ahora, ¿cuáles son las regiones donde existen más concesiones? Los depósitos minerales coinciden en gran medida con la sierra, sobre todo con la sierra occidental. Pero la entidad con más extensión concesionada a mineras es Sonora, seguida por Durango, seguida por Zacatecas y San Luis Potosí. Ahí es donde se localizan la mayor parte de los proyectos, de las concesiones y de los proyectos vigentes. Pero hay cada vez más proyectos en el sur del país. Está concesionado, bueno, parte de Guerrero, gran parte de Oaxaca y de Chiapas. Pues una situación que se repite en varios estados, y este proyecto no solamente busca, como decían, visibilizar, sino busca accionar. ¿De qué manera? ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son los temas importantes que están resaltados particularmente en la publicación? Bueno, Cecilia. en Así se ve la minería, además de recopilar las imágenes, tenemos 2 capítulos. Uno hace todo un estado de la cuestión de cómo está la minería, cuántas concesiones se han dado, cuántos desastres ambientales hay, de los que sepamos, porque muchos no trascienden, cuántos accidentes hay, cuántas ganancias hay, los pírricos impuestos que le pagan a las arcas públicas, su aporte al PIB, que es de menos del 1%,
cuáles son las empresas que participan, qué tan poderosa es esa economía. Entonces, el primer capítulo es todo un recuento de eso y el segundo capítulo son las fotos, que pues es el corazón del libro, claro. Y el tercer capítulo son nuestras propuestas, porque este libro pues está hecho por quienes conformamos la colectiva Cambiémosla Ya, y bueno, son propuestas para cambiar la ley minera ya. Todos estos abusos que describió la doctora Leti Merino se sustentan en una ley que prácticamente pues es una ley redactada para beneficiar a los intereses privados. O sea, no busca que se mitiguen los impactos ambientales, no busca que se respeten los derechos de las comunidades, le da a las empresas que obtienen la concesión minera acceso preferente a la tierra, al agua, pueden hacer lo que sea, no tienen causales de cancelación, a pesar de que en México pues ha habido desastres muy graves, como por ejemplo el de Pasta de Conchos, ¿no?, de Grupo México, más recientemente en Coahuila nuevamente la tragedia del Pinabete, el derrame de Grupo México una vez más en los ríos Bacanuchi y Sonora. Ninguna de estas barbaridades, ninguno de estos desastres son causales de cancelación. Entonces, este libro pues lo hemos distribuido ampliamente con tomadores de decisiones del legislativo, del ejecutivo, pues justamente para que visibilicen, para contrastar esa narrativa triunfalista de la minería y vean lo que en realidad pasa. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál es la reacción? Pues hemos encontrado un grupo pues muy interesado, comprometido con el tema y logramos impulsar un proceso de cambio en la legislación que pues ahorita todavía sigue, se ha complicado mucho en los tiempos recientes pues por esta crispación política que vive el país, pero bueno, hasta este momento podemos decir que hay una ley recientemente aprobada ya por ambas cámaras que le quita, por ejemplo, el carácter preferente a la minería. O sea, porque resulta que la minería es una actividad concebida en esa ley de 1992 como de utilidad pública y preferente, es decir, está por encima de lo que las comunidades que residen en los territorios que son dueñas de la tierra deciden hacer ahí. O sea, unas barbaridades, toda el agua que se encuentran es para las mineras y entonces las comunidades padecen sequía, reciben posteriormente el agua contaminada, entonces son unas aberraciones impresionantes las que ha permitido esta ley. Entonces, pues estamos haciendo un buen avance con el tema de la ley minera. Es un buen paso y por supuesto es un poco el resultado de todo este trabajo. Les quería preguntar algo que ya mencionaste, es decir, ¿en dónde están parados las personas, las comunidades, cómo reciben, cómo viven, cómo son impactados por estas prácticas poco justas y poco sensibles? Bueno, yo creo que hay en primer lugar, perdón, vale señalar que en los municipios mineros, digamos un dato que tenemos en el libro es que en los principales municipios productores de oro y de plata, la pobreza y la pobreza extrema es mayor que en el promedio del país. Entonces el tema del desarrollo local pues se cae y las fotos, digamos, de la sección de cómo vive la gente en las regiones de las minas. Hay una foto estremecedora de Peñasquito, de Goldcorp, de una casa de lámina, junto a la segunda mina de oro más grande de América Latina, donde se produce una riqueza que no nos imaginamos, miles de millones de dólares. Ahora, a la gente, por ejemplo, en Zacatecas, las mineras llegan ofreciendo muchas cosas, comprando voluntades, comprando líderes. Entonces, uno de los impactos más graves es que dividen a la gente entre quienes quieren minería y quienes no, digamos, y esto aunado al hecho de que contratan pistoleros locales para la seguridad de las minas, pues ha llevado a asesinatos, ha llevado a situaciones de inseguridad muy, muy graves. O sea, es muy notorio el caso de Zacatecas, pero no es único de Zacatecas, digamos, en Guerrero, en Oaxaca han sucedido estas cosas. Entonces, hay comunidades que en un principio aceptaron, claro, a partir de estos procesos, y que después se dan cuenta que se quedaron sin agua. Nos dicen en Salaverna, Zacatecas, que les llega agua 2 días al mes, por ejemplo. Al mes. También en Peñasquito estuvo el tema de que les dijeron que ellos los iban a contratar para el transporte. La gente con remesas como pudo compró camiones
y se quedó en promesa. Y las protestas, que son muy frecuentes, pues son reprimidas muchas veces por las policías estatales. Hay comunidades que desde un principio, a partir de que ya se ve lo que ha pasado en otros lados, dicen que no, y aquí los líderes enfrentan violencia, represión, tienen que seguir procesos jurídicos muy largos, las que deciden ampararse, ir por la vía legal, que les puede tomar 10 años. A veces son apoyados por abogados de ONGs, pero pues son los menos, digamos, porque los casos son muchos y es sumamente costoso para una comunidad seguir este proceso jurídico. Y cuando llegan a tener sentencias favorables, en algunos casos, como los comités de Cuenca del Río Sonora, que se ampararon contra una decisión de Semarnat que declaraba que ya no había contaminación en el agua y que no se construía el hospital de toxicología porque hay cánceres, hay retrasos mentales asociados con metales pesados. La Suprema Corte decide que se construya o sea, falla a favor del reclamo de las comunidades y 2 años después no pasa nada. Entonces, exacto, es que ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las no vías? ¿Cuáles son de los caminos para enfrentar a uno o a unos monstruos de este tamaño? Lo que es muy claro para mí es que mientras las empresas, muchas veces las corporaciones, apuestan por la violencia, apuestan por generar división, por reprimir de manera violenta, la mayoría de las comunidades apuestan por el Estado de Derecho, por irse a estos procesos a pesar de su costo, a pesar de la incertidumbre que generan. Y bueno, muchas de las comunidades que participan en Cambiémosla Ya, que estamos hablando de 20 grupos comunitarios, han apostado por la vía legal, por tratar de cambiar la ley, o sea, por una vía ciudadana, y yo creo que esto es muy, muy notable. Y platícanos, nos queda poquito tiempo para terminar, del sustento que tiene todo esto que nos están diciendo. No tiene que ver con una percepción, con un trabajo de investigación, sino está sustentado por investigaciones universitarias, por gente que vive en las comunidades. Ahora se manifiesta, en esta publicación, pero además también se busca visibilizar, que todos estemos conscientes y estemos enterados de estas problemáticas. No, bueno, pero además se sustenta en cifras oficiales. Todas las cifras de desigualdad en estos lugares, pues son las cifras que puntualmente nos da, por ejemplo, el INEGI, los balances trimestrales que hace la Secretaría de Hacienda, que dicen cuánto aporta cada sector. Entonces, todos los datos que trae el libro de Así se ve la minería en México, pues están sustentados. A veces se contrastan las cifras que dice las cámaras mineras con las cifras de la industria. Por ejemplo, ellos dicen que generan 400,000 empleos, y cuando ves en el IMSS resulta que generan entre 130,000 y 150,000. Entonces ya ahí, revisando las cosas, te das cuenta que inflan las cifras juntándose con el sector petrolero, ¿no? Con el sector de hidrocarburos. Entonces así ya inflan, pero todas las cifras que nosotros usamos están muy cuidadas, revisadas, sustentadas en informes oficiales. Y bueno, hay una cosa muy importante en el último capítulo del libro, que es un cuadro de derecho comparado, que entonces contrasta la ley minera de México con la ley minera de otros países, y bueno, te das cuenta que la ley minera de 1992 pues es la más abusiva. O sea, no pone, por ejemplo, límite territorial a las concesiones. Aquí las concesiones son de miles de hectáreas. El límite temporal, bueno, son 100 años, ¿no? Cuando en otros lugares es 1 año, 5 años, 12 años, 15, hasta 30. Para ir haciendo un balance de cómo van funcionando estas situaciones. Si es un problema grave, si tomamos una de las cifras oficiales, que es al menos el 58% de nuestro territorio está destinado a esto. Yo quisiera decir, porque se ha manejado mucho la cifra de que el 58% está concesionado, y esto no es así. Digo, también esta cifra está inflada, y yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque incluso el presidente ha hablado de esta cifra. Sí. Nosotros estimamos que no llega al 15%, pero esto no es poco. Esto no es poco, es una superficie mayor que la del estado de Chihuahua. Y si bien este gobierno no ha dado concesiones, pues es muy probable que los próximos gobiernos y no es poco hagan. Porque hay una
o pocas o muchas comunidades que están atravesando y están viviendo Cientos estas de consecuencias. comunidades. Y bueno, pues ya nos queda nada de tiempo para terminar. Yo quisiera Solamente comentar dónde una cosa, podemos es importante acercarnos. en este momento en el que estamos, pues que se haga ya publicada la ley que se acaba de votar en la Cámara de Senadores, en el Diario Oficial de la Federación, que se haga el reglamento que le quite el carácter preferente a la minería en primer lugar y que además establece como requisito la consulta antes de dar una concesión a un proyecto minero. Creo que eso es muy importante y pues es una herramienta para las comunidades que deciden que no quieren y no les pueden imponer ese tipo de proyectos. Eso por un lado. Y con respecto al libro, quería invitarle a toda la gente que nos ve pues a que lo descarguen. Tenemos una página web que se llama así se ve la minería en México.org.mx. Ahí pueden ver las fotografías, pero y además descargar el libro. Pues Entonces, ahí está la invitación. Necesitamos hacerlo y bueno, pues a seguir esta discusión porque es necesario cambiar la ley minera. O sea, Que sea consideramos esta que es el la ley primer más paso infame. y que sea el primer paso Sí. de muchos logros para entender Así y es. escuchar a las Así comunidades que están o son los principales afectados. Muchísimas gracias por estos minutos. La invitación está abierta y en verdad una invitación a revisar con lujo de detalle este sitio que además está presentado de forma muy clara, muy amena y con datos confiables. Muchas gracias, doctora Leticia Merino, coordinadora universitaria para la sustentabilidad, por estos minutos y también licenciada Cecilia Navarro, integrante de la colectiva Cambiémoslo Ya. Muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Es importante abordar estos temas, por supuesto, desde las comunidades y también con esta mirada universitaria y de investigación. Y cambiamos de tema. El día de ayer comenzó en Valencia, España, el 5º Encuentro Internacional de Rectores de Universia bajo el lema Universidad y Sociedad, que reúne a más de 700 líderes de universidades de 14 países de Iberoamérica. Algunos de los temas que se abordan son la información a lo largo de la vida y el aprendizaje continuo, el impulso al emprendimiento y la innovación, así como las redes de interconexión entre instituciones. Por supuesto, la UNAM participa y el rector Enrique Graue Vigers preside el comité organizador de este foro que concluye el 10 de mayo. Y ya está lista Anel Pérez para presentarnos el número más reciente de la revista Punto de Partida, donde las cicatrices del cuerpo hablan de la historia de cada persona. Mi cuerpo tiene memoria, me levanto y soy de piedra. Mi cuerpo tiene memoria, columna vertebral de hierro fijo, clavada y testaruda, piernas raíz entretejidas con las sábanas. Mi cuerpo tiene memoria y ese dolor como un gong que retumba y exige un lugar donde anidarse. Mi cuerpo tiene memoria, me vuelvo gato y me estiro, rompo cada fibra acorazada, me escucho crujir como hoja seca, chirriar de bisagra ennegrecida. Mi cuerpo tiene memoria, habito un dolor sordo, equívoco, intranquilo. Mi cuerpo tiene memoria. El repiqueteo en las sienes y los vasos estrechos y concisos, los párpados de arena, la cabeza llena de niebla, el pie derecho que zumba y se estampa como abeja en la ventana, el salitre que abraza mis venas y se atrinchera justo debajo del pulmón izquierdo, las manos y los pies anquilosados poco antes del amanecer. Habito mi cuerpo en silencio. Si eligiera gritar, no podría callarme nunca. Mi cuerpo tiene memoria, yo soy la que lo olvida. Este es un fuertísimo y hermosísimo poema de Gabriel Ardila, se llama Algía, y es parte del último número de nuestra revista Punto de Partida dedicada al tema de las cicatrices. Es una edición muy especial donde se enuncia desde luego el dolor, el miedo, el hastío en cicatrices que van desde el cuerpo, las emociones, el pensamiento o las cosas. Está también un cuento fantástico de Estefano Salas que se llama No me preguntes cómo me hice esta cicatriz, que habla justamente de la autolesión como forma, digamos, de extirpar el dolor. Está también el ensayo Cicatrizar de Jonathan Pérez, que hace una especie de recorrido por su infancia, sobre las heridas de su infancia, el silencio, las agresiones y cómo escribir a veces es un proceso de sanación. Está también la sección de Carrusel con una reseña que recomiendo muchísimo de Daniela Matsumoto sobre los eufemismos, el primer libro de Anna
Negri. Y bueno, en realidad todo el número es realmente bueno. Descárguenlo en puntodepartida.unam.mx y abordemos esas cicatrices, porque creo que absolutamente todo mundo tenemos una en nuestro cuerpo o en nuestra memoria. Nos vemos en la próxima edición de Letras del Día. La escritura como una forma de sanación. Y bueno, cambiamos de tema. Enseguida vamos con algunos de los temas que trae Gaceta UNAM y lo que está haciendo la comunidad universitaria en todos los ámbitos y también más allá de nuestras fronteras. La UNAM encabeza la reunión de rectoras y rectores iberoamericanos en Valencia, España, donde participan más de 700 instituciones de educación superior para abordar temas de interés social como la educación permanente. Termina la emergencia sanitaria a nivel mundial y especialistas universitarios realizan un balance y emiten algunas recomendaciones sobre cómo seguir atendiendo la crisis ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. Construir maternidades deseadas, felices y no precarizadas, respetar la decisión de las mujeres que no desean tener hijos y hablar de la necesidad de compartir las responsabilidades en los hogares son algunos de los temas que se abordan a propósito del Día de las Madres. La doctora Susana Magallón Puebla, directora del Instituto de Biología de la UNAM, ingresará a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos por su trabajo innovador en donde combina métodos analíticos estadísticos en el estudio de la evolución de las plantas. Con esta información terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Noé Romero en la lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio y también recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.